El canal de parto es fundamental la pelvis femenina. Acá tenemos una pelvis de mujer y está remarcado con color verde las espinas ciáticas y con color azul el coxis. Vamos a ver que en estos diámetros, vamos a ver más adelante, son fundamentales para que se produzca el descenso del móvil fetal. El azul sería el coxis, que es el que dijimos que producía la retropulsión, y también adelante tenemos el pubis, que también el pubis se produce una dilatación del pubis, una diástasis de los pubis para ampliar el canal de parto. Acá vemos una pelvis ginecoide, que es la pelvis normal femenina, y debajo tenemos la pelvis androide, que es la pelvis masculina. Dentro de las alteraciones de la pelvis en la mujer, tenemos dos tipos de alteraciones. Una, que es la pelvis platipeloide, que tiene una disminución del ángulo anteroposterior, mientras que la pelvis antropoide está disminuida transversalmente. Acá vemos los distintos diámetros de la pelvis en el estrecho superior. Vemos que en el ángulo anteroposterior mide 11 centímetros, el diámetro oblicuo mide 12, el diámetro transverso máximo 13,5 centímetros y el transverso útil de 12,5 a 13. En este borde superior, en este extremo superior de la pelvis, es donde va a apoyar la cabeza fetal para iniciar el descenso del trabajo de parto. Etapas del trabajo de parto. En la primera etapa vemos que se inicia el trabajo de parto e incluye el periodo dilatante. Tiene una duración aproximada de 20 horas en la primeriza y de 18 horas en la multípara. Pasamos a la segunda etapa, que sería el periodo expulsivo. Tiene una duración de 60 minutos en la primigesta y de 30 minutos en la multigesta. Y la tercera etapa es el alumbramiento, o sea, la expulsión de la placenta posparto. En esta diapo vemos que subdivide a la primera fase en fase de latencia y fase activa, que ya vamos a explicar más adelante. Luego llegamos al periodo de dilatación completa, ahí estamos en el periodo expulsivo, después se produce el parto, la expulsión de la placenta y la retracción del útero con el globo de seguridad de Puynart en el posalumbramiento. La fase de latencia, en la primera etapa del trabajo de parto, es el lapso que media entre el inicio perceptible de las contracciones uterinas y la presencia del cuello borrado, al menos con 3 centímetros de dilatación. Es una duración variable, como dijimos, que puede ir entre 14 y 20 horas, dependiendo sea multípara o nulípara. En la fase activa es el lapso que va entre los 3 y los 10 centímetros de dilatación. En este periodo del trabajo de parto se produce la dilatación y el descenso de la presentación fetal a una velocidad de 1,2 centímetros hora en la nulípara y 1,6 centímetros hora en la multípara. En la segunda etapa del trabajo de parto viene el periodo expulsivo, que es el periodo que media entre la dilatación completa del cuello uterino y la expulsión de feto, y dura 2 horas versus 1 hora dependiendo multípara y nulípara. Los planos de Hodge son planos que miden los diámetros de la pelvis, son todos paralelos entre sí y nos van dando una idea desde el punto de vista clínico de la profundidad del avance en el canal de parto de la cabeza fetal. Tenemos el primer plano de Hodge, que va desde la primera vértebra sacra, que sería el promontorio, hasta el borde superior del pubis. El segundo plano de Hodge desde la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis. El tercer plano desde la tercera vértebra sacra y pasa a través de la espina ciática. Y el cuarto plano desde el vértice del coxis y no tiene ningún reparo
óseo delante. Son todos planos paralelos y nos van hablando de la profundidad del móvil fetal y del encajamiento de la cabeza fetal en el canal de parto. Los fenómenos mecánicos están descritos en 6 tiempos: acomodación al estrecho superior, descenso y encaje, rotación interna, expulsión, rotación externa y expulsión del resto del cuerpo. Acomodación al estrecho superior. Orientación al diámetro oblicuo. Flexión sustituye al diámetro occipito frontal por el suboccipito bregmático. Acá la cabeza fetal pasa de una presentación indiferente a una presentación de flexión, en donde el mentón del feto toma contacto con el tórax del mismo. En esta imagen se ve un corte plano y un corte sagital, donde nos está mostrando la cabeza fetal totalmente flexionada, entrando en el plano suboccipito bregmático y en una situación donde ya se encuentra profundamente encajado. Esta es la imagen de acción de palanca que va a determinar cuando la cabeza fetal apoya en el estrecho superior y pasa de la posición indiferente a la posición de flexión. Se ve claramente, acá estamos pasando desde 11 centímetros del diámetro occipito frontal a 9,5 centímetros del diámetro suboccipito bregmático, como se muestra en la segunda imagen. Cuando ingresa la cabeza fetal al canal de parto, lo ideal es que lo realice en forma sinclítica. Se denomina sinclitismo al pasaje simultáneo por el estrecho superior de los dos parietales al mismo tiempo y nivel. Y también la sutura sagital fetal equidiste entre el pubis y el sacro. Acá vemos un caso de asinclitismo posterior. El parietal posterior es primero en descender y la sutura sagital está más cerca del pubis. Ahora tenemos un caso de asinclitismo anterior. El parietal anterior está más abajo y la sutura sagital más cerca del sacro. Ambos asinclitismos, el anterior y el posterior, van a producir lo que nosotros llamamos un trabajo de parto distósico, o sea, va a enlentecer lo que estuvimos hablando ahora en un parto eutósico. Ahora, ya cuando la cabeza fetal se encuentra más encajada, se produce la rotación interna y la acomodación al estrecho inferior de la pelvis. El occipital va a rotar hacia el pubis 45 grados y la sutura sagital coincide con el diámetro antero-posterior del estrecho inferior. Acá tenemos los mecanismos del parto, donde se ve en la primera diapo que lo tenemos insinuado en el estrecho superior, después los tenemos encajados en un segundo plano de Hodge, en la tercera profundamente encajado en un tercer plano, y en la cuarta diapo ya está en el cuarto plano prácticamente naciendo. Acá vemos cómo se produce la rotación de los 50 grados de la cabeza fetal a lo largo del trayecto de parto. En esta imagen vemos cómo el obstetra se apronta a tomar la cabeza fetal. Una vez que se produce la salida de la cabeza fetal, se produce la extensión, que es una salida sucesiva del occipital, bregma, frente y nariz. Es lo que se denomina el cornaje. Bueno, acá en esta diapo vemos un corte sagital y un corte frontal desde la entrada en el canal de parto, la rotación en el canal de parto y la expulsión en el parto. En esta diapo tenemos un corte sagital y un corte frontal de los que estuvimos viendo hasta acá, como es la entrada de la cabeza fetal en el canal de parto, donde se produce encajamiento y rotación y expulsión y la realización del parto. En estas imágenes
vemos como el obstetra toma la cabeza fetal una vez que después que se produjo el cornaje, la extensión de la cabeza, y va a producir la rotación hacia el hombro anterior. Si el dorso del feto era en situación izquierda, hay que rotar el hombro hacia el hombro izquierdo. Entonces vamos a encontrar que tiene que salir primero el hombro anterior por debajo del pubis y proteger en forma importante el periné para que el hombro posterior del feto no desgarre el periné. Primero sacamos el hombro anterior, protegemos el periné, luego sacamos el hombro posterior y una vez que ya tenemos el hombro posterior afuera, el resto se escamotea y sale solo sin ninguna dificultad. Acá se ve claramente como el obstetra en la primera imagen produce la rotación de la cabeza fetal, en la segunda imagen se produce el descenso del hombro anterior con la protección del periné, y una vez que sale el hombro anterior, en la tercera diapo se ve la salida del hombro posterior, y en la última imagen ya se está escamoteando el resto del nacido.